Momento Político, un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento Político. Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Momento Político, nuestro segundo capítulo donde Ricardo de la Peña y un servidor, Efrén Flores, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta plática, discusión, análisis, comentarios acerca del acontecer político, pero sobre todo dándole un enfoque a la parte política de todas las implicaciones que puede tener en la economía, en la sociedad y por supuesto en el desarrollo, movilidad sociales, movilidad e inclusión sociales, así como el desarrollo de pues nada más 130 millones de personas. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, compañero. La verdad es siempre un placer poder platicar contigo, Fen, y poder conversar con tu público. Así es, igualmente, y por supuesto, de nueva cuenta, bienvenidos a todos ustedes. Vamos a platicar entonces de los temas que sí son consecuencia de lo que puede haber si la sobrerepresentación le da una mayoría que conocemos todos como absoluta, aunque no es el nombre correcto, a toda la coalición de Morena. Podrán hacer modificaciones a la Constitución y podrán hacer modificaciones, que es lo que tiene a muchísima gente preocupada en México y en el resto del mundo, a la famosa contrarreforma judicial que pretende el presidente López Obrador, así como también la eliminación de los órganos autónomos constitucionales. De estos temas, ¿qué opinas, Ricardo? Fundamentalmente, yo creo que nos va a dar tiempo de la contrarreforma judicial que pretende el presidente de la República. Mira, según parece, sí se va a intentar sacar la reforma en materia judicial durante el mes de septiembre. Ahora, es lamentabilísimo lo que tenemos ahorita como propuesta de reforma, por muchas razones. Diría yo que hay que tocarla poco a poco. Una primera es la inviabilidad práctica que conlleva la reforma. Elegir 570 puestos en la Ciudad de México o 150, ¿no?, en algunas otras entidades federativas del país, 800 en otras totales, resulta algo absurdo. Pensar que una persona va a recibir 150 o 570 boletas con nombres de personas que no conoce, pero por las que tendrá que cruzar a favor de alguna que no conoce, pero que tendrá que quedar haciéndolo, para ir eligiendo jueces para cada materia o tal, es un ejercicio impráctico. O sea, nada más te voy a decir una cosa, Ricardo. Nada más de pensar que me van a entregar 200 hojas para revisar nombres de candidatos, pues simplemente ya con eso me incentivan para ni siquiera presentarme a elegir, a votar yo como ciudadano directamente, ¿no? Pero antes de votar, algo puso en claro Guadalupe Tadei cuando habló sobre esta reforma en una exposición formal, pero creo que apenas tocó la superficie del problema. Estamos hablando de miles de millones de boletas a imprimir. No hay capacidad de talleres gráficos para sacar esa cantidad de boletas en un tiempo razonable. Y yo creo que tampoco capacidad presupuestal en el INE. Yo creo que no hay capacidad presupuestal, pero además hubo que las industrias editoriales, no que de impresiones en México, tengan la capacidad de producir esa cantidad de boletas con la calidad que se requiere en un tiempo limitado, porque teníamos un tiempo limitado entre el momento en que se registran los aspirantes y el momento en que se pueda ejercer el voto. Es un primer problema. Luego, tenemos que volver a convocar 180,000 o algo así de casillas electorales, pero esta vez integrada por un presidente y no alcanza con 2 secretarios. Tendremos que tener decenas de secretarios a cargo de ir viendo y revisando la credencial elector de cada ciudadano
y hablando de las boletas que les tocan para poder votar a cada uno de ellos y checarlo que las tenga completas y tal. ¿Quién va a estar vigilando que el ciudadano deposite correctamente la boleta en la urna que corresponda, que tiene 400 boletas distintas o 300? Y luego podemos con 2 escrutadores tomar los votos para esas 300, 150 o 500 elecciones que serían en cada casilla electoral. ¿Cuánto tiempo nos llevaría que 2 escrutadores, como hoy día hay, sumen los votos? ¿O cuántos escrutadores queríamos? Ahora necesitamos mesas de 100 personas a cargo de un solo presidente que tiene que vigilarse. Ahora, y a eso agrégale que ya lo tuvimos la experiencia ahora para las elecciones presidenciales y de otros cargos, de los 2,000 cargos que hubo el 2 de junio pasado. En algunos distritos, pues realmente sí intervino el crimen organizado en la decisión y en la imposición de votos. Los hubo en el caso de Guerrero, los hubo en el caso de Michoacán, en Zacatecas, en Tamaulipas, que siguen siendo un desorden, y por supuesto en Chiapas también, ¿no? Eso que tocarlo como parte de los problemas, no el tipo práctico que te digo, los tipos prácticos son inacabables, ¿sí? Es inviable una elección de esta naturaleza. Pero todo eso al final de cuentas lo que te hace es que va a ser sesgada la decisión de cómo va a quedar esto armado o no va a quedar armado todo el sistema judicial mexicano. A ver, pero antes de eso, para fines prácticos, que la elección se lleva a cabo, ni siquiera saben cómo se va a llevar a cabo. Escuchábamos a un magistrado de una Corte de Justicia, ahora cercano al futuro gobierno de Claudia Sheinbaum, hablar primero de que la gente tenía que votar entre una lista de nombres y luego decíamos, no, ya la persona va a tener que escribir el nombre de por quién votaría. Pero no, de verdad le vamos a pedir a las personas que escriban el nombre de 200 jueces o magistrados o ministros a los cuales respalden. Y que además de veras además de veras los conozcan. No, es que a ver, no los van a conocer, que es la otra parte, es la parte de desarrollo del proceso. Se supone que no van a tener financiamiento, se supone que no van a tener derecho a actividades de proselitismo más que los eventos que convoque la autoridad electoral a nivel de debate. Podrá la autoridad electoral organizar debates para los cientos y cientos de puestos que se van a pretender elegir en cada entidad federativa y tal. No estoy muy seguro que tengan capacidad de hacerlo ni que el público vaya a atenderlos. A ver, vamos a suponer a través de una perogrullada que con 4,000 millones de pesos se hacen estas elecciones para jueces y para el sistema judicial mexicano, que además, entre paréntesis, el personal, digamos, administrativo del poder judicial, pues no, dice que está excluido de toda decisión, que no los han a ellos convocado ni entrevistado ni invitado para tomar decisión alguna por parte de ellos. Imagínate nada más. Bueno, ya tienes los 4,000 millones de pesos, ya tienes las 170,000 casillas. Es que lo primero que argumentaba va un poco con este asunto de los 4,000 millones de pesos. No es un problema de dinero. Vamos a pensar que resolviste los problemas prácticos. Sí, y se podrán postular que no sabemos quiénes van a ser. Nos dice Ignacio Mier hace apenas unos cuantos días que va a tomarse en cuenta la experiencia previa y la currícula previa de los aspirantes. No nos ha dicho ni cómo ni qué, dicen, para poder ser ministro, integrante de justicia. ¿Cuál va a ser el mínimo de experiencia de ese licenciado, maestro o doctor? O si pasa de reclamar un escalafón. O si pasa, porque estamos viendo ahorita. O si pasa de reclamar un escalafón entre juez, magistrado, ministro. Así es. Para poder ser ministro de una Corte de Justicia tenga que ser magistrado, o para ser magistrado tenga que ser juez. Eso nos ha aclarado. Y nos han aclarado cuáles son las condiciones. ¿Cómo lo vas a definir o quién lo va a definir eso? ¿El pueblo? Por ende, la reforma en sus términos actuales no permite
llevar a cabo un proceso de elección de los futuros integrantes del Poder Judicial. Primero, no podemos pensar modificar el Poder Judicial sin modificar todo el sistema de justicia, que incluye ministerios públicos, incluye policías, incluye procuradurías o fiscalías, como se sigan denominando en cada lugar, y que también incluye al aparato del Poder Judicial, pero no solamente a quienes se encargan de ocupar puestos de jueces, magistrados o ministros, también a quienes ocupan las secretarías de actas de acuerdos y tal, y a quienes operan cotidianamente, creando nuevos... Y a todo el personal. A todo el personal, creando mecanismos de capacitación, de calificación, de control. Inclusive administrativo. Claro, pero lo que voy es, la reforma que propone no resuelve los problemas. Cambiar jueces no resuelve problemas, pero sí genera caos y sí genera ilegitimidad en quienes ocupen los cargos a futuro. Entonces, ¿qué nos va a dejar? Es decir, ¿cuál va a ser el sentimiento, por ejemplo, de los empresarios, de los inversionistas, de la inversión extranjera directa? A ver, ¿cómo van a invertir en un país donde no hay Estado de Derecho? Se puede resumir en dos palabras. Por un lado, indefensión, porque no van a saber cómo defenderse. Y por otro lado, desencuentro. No van a entender qué está pasando ni cómo está pasando. Cuando lleguen jueces nuevos a una entidad federativa a que impartir justicia y no conozcan al personal de las áreas administrativas porque nunca trabajaron en el Poder Judicial, se han desfinalizado de la carrera y tal, vamos a tener simplemente una situación caótica en la cual el Poder Judicial no va a poder operar. Repito, no creo que eso no lo estén viendo quienes promueven la reforma. Quienes promueven originalmente la reforma deben estar muy conscientes de que la consecuencia de llevarla a cabo es generar un caos, una descalificación de la actuación del Poder Judicial. Entonces creo que ese es el objetivo real. No están buscando depurarlo y que no haya corrupción, no. Realmente están buscando cómo generar una desarticulación de las capacidades del Poder Judicial para presentar realmente... ¿Y tú crees que esto lo va a ver bien, lo va a aplaudir, o al revés, lo va a digamos, no a censurar, pero por lo menos a considerar esto de otra forma? La virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, a partir del 1 de octubre. No he visto elementos que me permitan suponer que va a detener que se realice una reforma como la que se pretende. Entonces, ¿qué va a pasar con la inversión? ¿Qué va a pasar con los empresarios? ¿Qué va a pasar con nosotros los mexicanos que vamos a estar en la indefensión frente a un asalto, frente a un accidente de automóviles? No va a haber leyes claras que nos definan cómo defendernos, y las compañías de seguros, ¿te imaginas cómo se van a estar también? Distingamos tres grupos. El ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie simplemente va a quedar en indefensión y va a tener cada vez menos posibilidades de poder defenderse frente a abusos de poder o situaciones que le son desagradables. Segundo grupo. Segundo grupo, en el otro extremo. Los intereses económicos e inversionistas realmente poderosos que podrán respaldarse en instrumentos como el TEMEC o como otras herramientas para poder cuestionar la validez de las normas y poder cuestionar los derechos de la autoridad mexicana en su conjunto, incluyendo el Poder Judicial. ¿Y el tercero? El tercer grupo es ese grupo de empresarios y de inversionistas de menor calado, que simplemente hemos visto a lo largo del tiempo cómo actúan de manera acomodaticia, buscando el consentimiento de la autoridad y buscando aplaudir a los foros públicos y alabar cualquier tontería que respalde. Los hemos visto aplaudir lo mismo en un momento trágico. Bueno, en la reunión de banqueros en Acapulco, la última, le aplaudieron como locos también, ¿no? Por eso, a ver, esa actitud de sometimiento y de, bueno, a ver qué puedo sacar y cómo me puedo colocar, es muy típica de una gran mayoría. Entonces,
por tiempo, mi querido Ricardo, que se nos está acabando, viene un avasallaje de toda la población a un poder que no sabemos de qué clase va a ser a partir de octubre. Sí, para la mayor parte quedarán los grandes intereses corporativos que sí podrán defenderse y encontrar pistas de defensa, y los demás tendremos que claudicar aunque no queramos, y otros van a claudicar queriendo, porque sí siempre lo han hecho, terminan haciendo caravanas vendiendo al gobernante. Sí, hemos visto que hay hasta un club de empresarios muy grandes que pues comían regularmente antes con el señor presidente de la República, y ahora por supuesto pues ya nos aparecen por Palacio Nacional. Ya veremos cómo se acomodan y cómo buscan que entonces caos que se provoque después judicial se afecte lo más posible mediante acuerdos no formales, no legales, no oscuritos, con el poder real, para poder continuar con privilegios y mantener condiciones relativamente benéficas frente al poder. De remate, de colofón de lo que está diciendo Ricardo y del programa del día de hoy, nada más les puedo decir que no se extrañe de que el tipo de cambio está siendo desfavorable para el peso mexicano, está empezando a subir, devaluarse el peso mexicano. No se extrañe que 2025 va a ser un año muy difícil para la economía mexicana, cuando tiene además un déficit fiscal muy grave, muy alto. El gobierno federal tiene que seguir subsidiando a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad parcialmente, y por supuesto va a tener ahora que subsidiar nuevas inversiones del sector público de la nueva administración, y coinversiones con el sector privado, sobre todo en infraestructura que urge en la parte carretera y en la parte pues de obras públicas que son tan importantes como por ejemplo las obras hídricas, para producir más, para que haya más agua en el país, que es tan urgente, así como las energías limpias, ¿no? Si no se logra eso, va a ser un desastre económico simplemente por haber pasado esta reforma judicial tan absurda que, como dice Ricardo, genera caos, y lo vamos a comenzar a ver no para octubre, lo vamos a comenzar a ver a partir de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es que falta muy poco para que eso ocurra. Y me temo desgraciadamente, amigos, que si esto pasa, pues la economía de nuestro país no pinta bien, y vamos a tener también problemas en la revisión del TEMEC en 2026. Ricardo, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. No, gracias a ti, y bueno, sí fue muy largo. Nos despedimos, ¿te despides de nuestros amigos? Me despido de ti y de todo nuestro público. Gracias, amigos. Ricardo de la Peña y un servidor, Efrén Flores, se despiden de ustedes aquí en Momento Político. Hasta la próxima semana. Por favor, escúchenos, critíquenos, coméntenos. Se pueden dirigir con un servidor en X a la dirección de @Efrén_Flores, @Efrén_Flores, que va a aparecer aquí, por supuesto, en la portada de este programa de Momento Político. Hasta la próxima. Gracias y bonita semana. Momento Político, un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento Político.